Ya mira, el código se ejecuta desde el main, ya, el archivo main.py. Entonces tenemos estas librerías. Estas dos librerías, una es para manejar el sistema operativo y el otro es para manejar el tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque mira, y el sistema operativo. Cuando yo ejecuto esto, por ejemplo acá, ejecuto, ves que yo le doy a la opción 1, por ejemplo, y el menú anterior desaparece. Si yo pongo la opción 0 acá de retroceder, desaparece. Es porque estoy limpiando la pantalla, ¿no? Entonces, eso de ahí, esa funcionalidad me la da esta librería, ¿no? Para trabajar con el sistema operativo, ¿no? Aplicando esta función, ¿no? System CLS, Clear Screen, para limpiar la pantalla. Um, y esta librería tipo para trabajar con tiempos de espera. O sea, por ejemplo, acá, espera aquí, después de realizar toda la operación, espérate unos 3 segundos para darle una mayor vistosidad al programa. Y luego estas son las librerías, bueno, perdón, los archivos que yo he creado: actividades, empleados, máquinas y menús. Luego tenemos estos arreglos, son arreglos, ¿ya? El primer arreglo es lista de máquinas, la lista de actividades y la lista de empleados. Recuerda que tú vas a hacer primero el archivo menús, solamente es para imprimir los menús, ¿ya? Menú principal, menú de empleados y menú de máquinas. Esto pues esta, esta sintaxis me permite escribir varios ¿cómo se llama? Numerales, 40 numerales básicamente, y acá me permite centrar el texto. Por ejemplo, en el menú principal, cuando yo ejecuto el programa, me sale menú principal centrado hacia nombre, porque yo lo he centrado en los 40 espacios que yo tengo por acá. Y aquí el menú de opciones, ¿no? Ya, eso es todo por el archivo menús, que lo estoy importando en el main acá, archivo main. Y ya, entonces en la lista de las máquinas yo tengo máquinas.read máquinas. Entonces tú te vas a máquinas por acá, máquinas, vas a buscar la función aquí, read máquinas. Lo que hace esto es básicamente obtener todas las máquinas del archivo máquinas.txt. Ahorita está pasivo, ya no hay máquinas, pero eh, claro, como está vacío, pues te retorna un arreglo vacío, no hay nada. Pero si hubiese texto acá, obtendría esa lista, ¿no? Esa máquina, la información de esas máquinas, ¿no? El ID, el nombre, el modelo, el fabricante, la fecha de adquisición y la ubicación. Todo eso obtiene del archivo de texto, ¿no? La fecha tiene que estar en día, mes y año, claramente. Ya, entonces esta función me permite obtener las máquinas dentro de este archivo, ¿no? Las que estén acá. Luego lo mismo para empleados. Si tú buscas acá read empleados, lo mismo. Permite leer los empleados del archivo empleados.txt. Básicamente el proceso es el mismo para todas. Abres el archivo, lees las líneas. Mientras la línea no esté vacía, o sea que haya texto, vas a leer, vas a separar la línea por espacios, eh, vas a crear el empleado, lo vas a agregar a la lista y vas a continuar leyendo así hasta que la línea sea un espacio, bueno, un texto vacío, ¿no? Cuando ya no haya nada. Ahí recién tú cierras el archivo y retornas ese arreglo de empleados. Y lo mismo para las actividades. Vamos a leer actividades. Aquí está, leer actividades. Lo mismo. Actividades es un arreglo vacío, abres el archivo, lees línea por línea, vas agregando actividades al arreglo y finalmente retornas estas actividades de un arreglo. Eso es ahí, eh, haces eso con todo. Y acá las tareas, estas son las únicas tareas disponibles para las actividades. Es un arreglo que yo he creado manualmente. Ahora, estas dos variables me permiten trabajar con las opciones. Entonces me va a pedir la opción, inserta la opción después de mostrar el menú principal. Entonces vas a evaluar esa opción. En el caso que la opción sea 1, claro, bueno, estamos si la opción es 1, vamos a menos por acá, está gestión de empleados, entonces nos vamos para gestión de empleados. Por eso es que muestro el menú de empleados, que sería el de acá, menú de empleados. Entonces, como esto es un submenú,
yo voy a trabajar con la opción submenú, ¿no? Es una opción submenú y le voy a pedir la opción. Entonces voy a evaluar esa suposición. En el caso de que la suposición sea 1 es porque yo quiero agregar un empleado. Entonces lo que voy a hacer es crear un empleado, ¿no? En la función de crear empleado. Si tú te vas a la función de crear empleado, como por acá, crear empleado, aquí está, crear empleado. Lo que hace básicamente es los siguientes parámetros: la lista de empleados y un DNI, que es el DNI que tú vas a toma por valor por defecto un string vacío, ¿ya? Imagínate que no hay DNI, ¿no? Entonces yo voy a crear un empleado por acá sin datos, no tiene datos. Entonces voy a primero crear, voy a insertar los datos, el DNI, DNI input, luego los nombres, luego los apellidos, luego la fecha de nacimiento y finalmente retorno ese empleado, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Primero estoy validando el DNI. ¿Cómo se valida el DNI? Que el DNI tiene que ser alfanumérico y la cantidad de caracteres tiene que ser 8. Solamente así es un DNI válido. Y además de que el DNI no tiene que existir dentro del arreglo de empleados, ¿ya? El arreglo no tiene que existir. Entonces yo he creado una función acá que se llama find empleado, que sería buscar un empleado. Entonces la buscamos por acá, aquí está. Lo que hace es recibir un DNI y la lista de empleados. Entonces va a buscar el empleado. Si encuentra el empleado, o sea el DNI, retornas ese empleado, y si no, no retornas nada. Entonces en el caso de que acá haya retornado algo, acá, entonces pues quiere decir que existe, es diferente de node, entonces pues, lo vuelves a pedir. Entonces el DNI tiene que ser DNI válido y además no tiene que existir dentro del arreglo de los empleados. El nombre y el apellido son textos pues, normales. Luego acá la fecha tiene que estar escrita en este formato. Entonces yo con esta función me aseguro de que esté en el formato día, mes y año, ¿no? Y lo hago acá pues, con un while para que me lo pida hasta que lo inserte correctamente. Y le pongo un try catch, un try except, porque esto puede darte un error. Y si te da un error, tu programa se cae. Entonces yo le pongo un try except para evitar que se caiga el programa en el caso haya un error, ¿no? Ya, entonces aquí en el main yo creo el empleado y luego posteriormente lo escribo dentro del archivo, porque lo estoy creando y luego lo voy a escribir dentro del archivo. ¿Cómo lo escribo dentro del archivo? Si te das empleados, vamos a, aquí está, escribir el empleado, write empleado. Decides el empleado que vas a agregar y la lista de empleados. Entonces, para empezar a la lista físicamente la añades el empleado, ¿no? Lista.append. Y luego vas a escribirlo dentro del archivo empleados.txt. Vamos a escribirlo. Entonces, por cada clave del empleado, ¿no? Voy a escribir en el archivo el dato, ¿no? Empleado. Y en el caso de que sea la fecha, ¿no? La fecha es especial porque necesita estar en este formato, ¿ya? Entonces aquí lo tienes. En el caso 2, quiere decir que yo voy a eliminar un empleado, ¿no? Si tú te haces un menú, eliminar un empleado. Bueno, básicamente yo lo que voy a hacer es pedirle el DNI. Y en el caso, mira aquí me confundió, quítale una E, ¿ya? Me confundí. En el caso, pues, voy a pedir un DNI que sea válido, bueno. Y voy a tratar de eliminarlo. Vamos a buscar la función eliminar empleado. Ese empleado lo voy a eliminar. Pero tú te preguntarás, pero el empleado tiene que existir para que yo lo pueda eliminar. Si no existe, ¿cómo lo elimino? Y justamente por eso estoy haciendo esto. Primero voy a buscar el empleado en la lista. Y si lo encuentro, lo elimino. Si lo encuentras, lo eliminas. Entonces, esta función lo que hace es devolverme el empleado que estoy eliminando. Pero sí lo elimina, ¿ya? Lo elimina y además lo retorna. Entonces, si es que lo retorna es porque encontró algo. Es diferente de node, es porque existe. Entonces lo que vas a hacer es eliminarlo del archivo también, no solo del arreglo, sino del archivo también, con esta función, ¿no? Vas a... ¿Cómo se elimina? Básicamente sobreescribiendo el texto. O sea, voy a sobreescribir el texto con los empleados que tengo acá, con los empleados que tengo en el arreglo, ¿no? Como ya lo eliminé físicamente, ahora voy a sobreescribir el archivo
O sea, es como si eliminara todo y volviera a escribir, pero ya sin el empleado que acaba de eliminar, ¿no? Y finalmente retorno esto. Bueno, los empleados y el empleado que he eliminado. Y por acá lo tienes, el empleado y los empleados que tengo ahora nuevos, ¿no? Entonces, si es que encontré el empleado, o sea, si es diferente de none, pongo que se eliminó correctamente. Y si no, pues no se encuentra el empleado, no existe. Le doy una espera de 3 segundos para que el usuario pueda leer ese texto. Posteriormente, ¿no? En el caso 3 es cuando voy a actualizar el empleado, ¿no? Actualizar los datos, vamos a ver. Actualizar los datos de un empleado. Entonces, básicamente acá lo mismo, le pido el DNI que sea válido. Y lo que hago para actualizar es eliminarlo y volverlo a crear, ¿ya? Entonces lo que hago es eliminar el empleado y lo vuelvo a crear, pero con los datos nuevos. Claramente es el mismo DNI, porque el DNI no cambiaría, cambiaría el nombre, el apellido, todo, pero no cambiaría el DNI. O sea, básicamente eliminarlo y volverlo a crear para actualizar los datos. Entonces vamos ahí a... Bueno, no hay funciones diferentes, ¿no? Básicamente lo eliminas, lo creas y lo vuelves a añadir al arreglo, ¿no? Lo vuelves a añadir al arreglo. Y en el caso de que no lo encuentre cuando lo elimina, pues no se encuentra el empleado registrado. En el caso 4 es para visualizar los empleados. Básicamente voy a imprimir, bueno, uno por uno, ¿no? Voy a recorrer la lista de empleados y voy a imprimir el empleado. Si tú te das esta función, print empleado, vamos por acá, print empleado, lo que hace es simplemente imprimir el DNI, el nombre, el apellido y la edad. La edad. Entonces tú preguntarás, pero en los empleados no había edad, pues no sé, porque yo tengo acá en empleados, tengo estos datos, DNI, nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Bueno, la edad la voy a calcular con la fecha de nacimiento, entonces tengo una función calcular edad, vamos a buscarla. Está acá, calcular edad. Lo que hace es básicamente retornar la edad de una persona de acuerdo a la fecha de nacimiento, ¿ya? Así que bueno, aquí lo tienes, calcular la edad. Y bueno, en el caso 5 es donde yo voy a buscar un empleado específico. Entonces voy a pedirle el DNI de ese usuario, de ese empleado, perdón. Entonces voy a buscar el empleado y si no existe, bueno, no, claro, si existe, o sea que es diferente de vacío, ¿no? Si existe, lo imprimo y le doy una pausa. Si existe, lo imprimo. Y si no existe, no hay empleado. Eso es todo por la parte de empleados. Ahora, por la parte de, en el caso 2 del menú principal, que sería la gestión de máquinas, es exactamente lo mismo, solo que con las máquinas. Vamos a ver, mira, las máquinas tenemos por acá. Inserto máquinas, ¿no? Entonces voy a con la subopción en el menú de máquinas. Lo mismo, agregar, eliminar, actualizar, visualizar y buscar. Y son las mismas funciones, mira. En el caso 1, agregar máquina, ¿no? O sea, crear máquina y luego escribir la máquina en el archivo. Es exactamente lo mismo, mira. Vamos a crear máquina, pero esta vez serían estos datos, ¿ya? Crear máquina. El nombre, el modelo, el fabricante, la fecha de adquisición, igual, ¿no? El formato, día, mes y año. Y la ubicación. Aquí me falta la tilde, ¿ya? Por si acaso. Luego el ID sí, se genera automáticamente. ¿Ya? El ID se genera de manera aleatoria de la siguiente forma. Primero la M de máquina, luego la fecha de hoy, y de esa fecha de hoy voy a agarrar el año, el mes, el día, los minutos y los segundos. Claramente no se va a repetir porque cada tiempo es distinto. Y un número aleatorio entre 100 y 999. Ya con eso te asegura 100% que ya no haya ni una repetición. Entonces, ahí tienes la máquina, la crearías y la retornas. Entonces, eso es lo que tienes por acá, crear máquina y luego escribir la máquina en el texto. Entonces, si tú te vas por acá, aquí está, write máquina, escribir la máquina en el archivo. Y básicamente no la agregas igualito que antes, la agregas al arreglo, agarras las claves de la máquina y escribes el dato que le corresponde, ¿no? en el archivo, ¿no? En la file. Luego lo cierras y retornar las máquinas, todo el arreglo de máquinas, porque acabas de agregar una máquina. Y aquí está.
En el caso 2 es cuando tú vas a eliminar una máquina. Entonces básicamente primero la eliminas y si no la encuentras, si la encuentras la eliminas y si no la encuentras pues no la eliminas porque no existe. Entonces vamos aquí, eliminar máquina. Lo mismo, ¿no? Vas a recorrer las máquinas y si encuentras la máquina la eliminas. Entonces si la encontraste también la vas a eliminar del archivo de texto. O sea, ¿cómo lo eliminas del archivo de texto? Básicamente borrando todo el archivo y volviéndolo a escribir con los datos que acaba de actualizar, pero porque has eliminado la máquina. Entonces lo borras todo y lo vuelves a escribir, pero ya sin la máquina que se ha eliminado. Igualito ha sucedido con el empleado. Posteriormente, en el caso 3 es cuando tú vas a actualizar la máquina. Básicamente la eliminas y la vuelves a crear. En el anterior lo eliminas y aquí lo eliminas y lo vuelves a crear. Y es el mismo procedimiento de arriba. Ahora para la 4 pues vas a imprimir las máquinas con la función print máquina, que también está por acá. Print máquina, aquí está. Igualito. Y finalmente la 5 es para buscar la máquina de acuerdo a su ID. Insertas el ID, buscas la máquina y si la encuentras, la imprimes. Y si no la encuentras, no la imprimes porque no existe. Y acá, eso es lo diferente en el caso 3, que son las actividades. Ya no es igualito que las máquinas o el empleado, porque acá tú tienes diferentes menú de opciones. Primero, registrar actividad. Ese sí es igualito, ya porque vas a registrar. Vas a crear la actividad. Entonces vamos a la función crear actividad. Pues así va a ser diferente ya. Actividades. Crear actividad, aquí está. Primero el ID de la actividad claramente va a ser igualito de la misma forma, aleatoriamente y con un número aleatorio entre sí y 999, para que no se repita. Entonces acá en la máquina, en la actividad tienes el ID, la tarea, la fecha, la máquina a la que se le está haciendo el mantenimiento y el técnico que lo está realizando. Va a ser el empleado básicamente. Entonces tú vas a primero insertar la tarea, pero la tarea solamente puede ser una de estas. Ya, solo puede ser una de estas. Entonces, no, tienes que insertar la tarea. Luego vas a insertar la fecha. La fecha tiene que ser válida, ¿no? En día, mes y año. Luego las máquinas. Vas a insertar la máquina a la que se le hace el mantenimiento. Pero la máquina claramente tiene que existir. Entonces, por eso tú estás haciendo acá el find máquina, el buscar máquina. Y lo mismo con el empleado. También el empleado tiene que existir, si no, no puedes asignarle un mantenimiento. Entonces, por eso es que tienes que encontrar el empleado, find empleado. Ya, entonces eso es lo que cambia aquí en las actividades. Luego, en el caso 2 es donde tú vas a visualizar todas las actividades. Aquí también es igual, ¿no? Agarras todas las actividades y las imprimes con print actividad. Pero print actividad sí hay una diferencia porque tienes que imprimir los datos y luego vas a imprimir los datos de la máquina, que es print máquina, y luego los datos del técnico, que es print técnico, que son funciones que ya has visto. Print máquina la tienes por acá y print empleado la tienes por acá, ¿no? Esas funciones las vas a llamar de acuerdo al empleado o a la máquina que tú tengas. Luego mira, acá me confundí otra vez. ¿Dónde está? La opción 3, ¿no? Opción 3, ¿qué me dice la opción 3? Visualizar actividades por máquina. Básicamente vas a seleccionar una máquina, aquí está, ID de máquina, seleccionas la máquina. Luego, si la encuentras, entonces vas a mostrar todas las actividades que le han hecho a esa máquina, ¿ya? Si la encuentras. Y si no la encuentras, pues no se encuentra en la máquina registrada. Si la encuentras, vas a buscarlo. O sea, si encuentras la máquina, lo que haces es recorrer todas las actividades. Y si encuentras la máquina entre todas esas actividades, vas a imprimir las actividades que has encontrado, ¿no? Eso lo va a hacer con todas las actividades que tengas registradas para esa máquina. Y por último, la cuarta es el reporte de actividades. El reporte de actividades consiste en el reporte estadístico de actividades, o sea, un conteo de las actividades que se han hecho, básicamente, ¿no? ¿Cuántas hay
cuántas hay de limpieza de filtros, cuántas hay de revisión de refrigerantes y cuántas hay de inspección de componentes eléctricos. Eso es todo, bueno, es un resumen, ¿no? ¿Y cómo se hizo esta última parte? Básicamente, ¿dónde son actividades? Aquí está. Generar reporte. Básicamente lo que hago es primero empezar en cero todas las actividades, porque voy a asumir que no hay ninguna y posteriormente las voy a ir contando. Nada más. Y finalmente retornas ese reporte, que es un diccionario. Y bueno, eso es todo por esta